Hola, hola. Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a nuestro devocional para hoy. Sean todos bienvenidos. Aquí continuamos hoy con el estudio de la palabra del Señor, basados en la carta del apóstol Pablo a Éfeso. La iglesia en Éfeso, el gentilicio era Efesios. Por eso vamos a leer en Efesios capítulo 5, versículos 21 en adelante. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Someteos los unos a los otros, dice, someteos unos a otros en el amor de Dios. Este mensaje es para la familia cristiana, para la gente que ama a Dios con todo el corazón y que han puesto a Jesucristo como el Señor de la casa, el Señor de la familia. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Oiga pues, mujeres de Dios, dice el Señor, estad sujetas a vuestros maridos como al Señor Jesucristo. Porque el marido es cabeza de la mujer. Este es un principio bíblico, un principio cristiano, un principio de Dios, que el hombre es cabeza y la mujer debe sujetarse a su esposo. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora, hay una excepción. Si el marido no está sujeto a Cristo, entonces aquí pierde toda autoridad el varón de la casa. Y esto lo digo con toda claridad, porque hemos tenido, por ejemplo, en la historia del cristianismo, muchas mujeres que han sido subyugadas por sus esposos con este texto bíblico, pero el esposo jamás se ha sujetado a Cristo. Y entonces, por ejemplo, un hombre que le dice a la mujer, te prohíbo leer la Biblia, eso es una orden contra los principios de Dios. Y eso no está dentro de este pacto que Dios da a las familias cristianas. Y así, el marido tiene que ser un hombre sujeto a Cristo, para luego tener autoridad como sacerdote de su casa, sacerdote de su hogar, para que la esposa se sujete a él. Dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo cuida a la iglesia. Versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto es un mandamiento bíblico, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Este es un mensaje de Dios para las damas. Al hombre
Dios le exige: ame a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Y a las mujeres les dice: mujeres, respeten a sus maridos. Principios bíblicos de Dios. Vamos, capítulo 6, versículo 1. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es importante tener en alta estima el consejo de papá, el consejo de mamá. Es importante valorar, honrar ese rol de papá y de mamá. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Versículo 2: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, este es un mensaje para los papás. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Cuando dice no sirviendo al ojo, es decir, que muchas personas trabajan bien cuando el jefe los está viendo, pero cuando nadie los está viendo, entonces queman tiempo, roban tiempo y hacen las cosas malas. Entonces lo que la palabra dice es: hay que servir, no sirviendo al ojo, no para que lo vean, sino porque usted tiene principios, valores, porque usted tiene ética, porque usted es un cristiano auténtico y verdadero que tiene frutos dignos de arrepentimiento. Verso 8: sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, es decir, a los patrones, a los empleadores, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Aquí la palabra nos está hablando de principios bíblicos para ponerlos dentro de la familia cristiana. Entonces le da un mensaje: someteos unos a otros. Yo me sujeto a Cristo y mi esposa se somete a mí, pero si yo soy un sacerdote de Dios, si yo obedezco la palabra, si yo realmente estoy cumpliendo con mis deberes en todas las áreas, porque nosotros hemos sido llamados para ser proveedores, y Dios dice que debemos amar a vuestra esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella y la cuida. Pero también a la mujer le dice: mujer, usted respete a su esposo, respete a su marido, porque cuando dentro del hogar se pierde el respeto, pues sencillamente comienza a haber un faltante, un vacío, y por eso se producen los divorcios, los problemas, porque muchos hombres no aman a su esposa y ella tampoco los respeta. Entonces no hay una armonización en el hogar. También la palabra le da un mensaje a los papás, a los padres, de no provocar a ira a los hijos. También le dice a los hijos: hay que obedecer en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué en el Señor? Porque hay muchos papás que les dan órdenes a los hijos fuera del contexto bíblico. Por ejemplo, yo recuerdo, siempre lo recordaré, a un hombre que le decía a su hijo: prefiero que seas homosexual menos que seas un cristiano. Entonces ahí no tiene por qué el hijo obedecer semejante orden radical, extremista. Por eso dice: obedecer en el Señor. Esto por eso es un tema para las familias cristianas, principios y valores que Dios nos da. Bueno, vamos a dejarlo allí
porque esta palabra es viva y eficaz y nos trae edificación. Y es el devocional para hoy. Vamos a orar por las familias. Si usted tiene una familia, ore por ella. Si usted tiene una esposa, un esposo, unos hijos, vamos a presentarlos delante del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias por la familia. Señor, oro por cada familia para que sean bendecidos. Gracias por aquellas personas que cuidan su familia, que cuidan su casa. Señor, oro por mi esposa, la bendigo en este momento. Oro por mis hijos, los bendigo en el nombre de Jesús. Por mis nietos, bendícelos Dios, guárdalos. Oro por el esposo y la esposa de mis hijos, las parejas de ellos. Bendice, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos a entender cada día que la familia es la institución más hermosa establecida por Dios sobre la tierra. Bendice a cada persona y ayúdanos cada día a caminar de tu mano en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, mañana con la ayuda del Señor estaremos terminando el estudio de la carta del apóstol Pablo a Efesios. Como ustedes han visto, ha sido un estudio sencillo porque la idea no es de pronto hacer todo un estudio teológico, sistematizado y profundo, sino sustraer el néctar de la palabra, lo que el Señor ha querido enseñarnos, lo que el Señor ha querido que nosotros pongamos en práctica. Son principios y valores que Dios ha traído en este devocional. Quiero que el Señor les bendiga hoy y no olviden, siempre caminando de la mano de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con la comunión del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga, les deseo un resto de día muy feliz y hasta la próxima.